Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Vamos a repetir la noticia con la que iniciamos el programa de hoy. Y un temblor, leve temblor, 4.4, con epicentro a 25 kilómetros de la isla La Tortuga en el mar Caribe. Nos reportan a través de la mensajería de texto que en Los Teques también se sintió este temblor. Pero afortunadamente no hay daños materiales ni humanos, lo más importante de esto. Y bueno, que Dios bendiga a Venezuela, que Dios nos coja confesado. Vamos a hacer contacto de inmediato con el doctor Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, a quien tenemos en línea. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, Jairo, a ti y a todos los televidentes. Andrés, ¿sentiste el temblor? Sí, fuerte y claro. Ah. Estaba sentado en la silla giratoria de mi escritorio y bueno, sentí parado. Ah, caramba, fíjate, yo no lo sentí, ya yo a esa hora estaba operativo, pero no lo sentí. Bueno, esperemos que no hayan réplica y que Dios bendiga a Venezuela. Sí. Caleca, la situación ayer tuve la oportunidad de oír una entrevista que tuviste con Vladimir Villegas y otras entrevistas que has ofrecido durante los últimos días. ¿Cómo crees tú que finalmente debe resolverse el tema de la elección de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral? Me gustaría un análisis sobre esto, en virtud de que quienes solicitaron esto al Tribunal Supremo de Justicia alegan que hay omisión legislativa. Sí, bueno, yo he venido diciendo, tú hiciste referencia a unas entrevistas recientes. La verdad es que he estado muy expuesto en la prensa por mi preocupación sobre lo que podía ocurrir con la designación del Consejo Electoral. He venido diciendo, y lo ratifico aquí en tu programa, que lo adecuado, si queremos nosotros proteger la institución del sufragio en Venezuela y no seguirla deteriorando como ha venido ocurriendo en los últimos años, es elegir a los integrantes del Consejo Nacional Electoral de acuerdo a lo que dice la Constitución. La Constitución es muy clara. Las 2/3 partes de la Asamblea Nacional deben elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral, lo cual ratifica, por cierto, la Constitución anterior, la Constitución del 61. Ambas constituciones coinciden en ese principio fundamental porque tiene una lógica elemental. Vamos a elegir el árbitro y el árbitro debe ser elegido con el mayor consenso social y político posible para garantizar que el sufragio, que es una institución que nos permite resolver los problemas políticos de forma pacífica, sea lo más confiable posible. Lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años, entre otras cosas, por la designación espuria del Consejo Nacional Electoral, violando la Constitución, que además establece que los miembros del Consejo tienen que ser independientes, y aquí se los han repartido políticamente, partidistamente. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que la gente ha ido perdiendo cada vez más su interés, su confianza, su deseo de participar en elecciones. Eso no es posible. Venezuela llegó a la democracia y al sufragio universal, directo y secreto como parte esencial, importantísima de esa democracia, no gracias a un milagro, sino como consecuencia de más de 100 años de lucha, Jairo. 100 años donde los venezolanos estuvieron luchando y recibiendo carcelazos, organizándose, trabajando hasta que se logró por fin institucionalizar el sufragio como la vía de dirimir los problemas políticos. Bueno, eso lo hemos pateado en los últimos, yo diría que por lo menos en los últimos 10 años, sino en los últimos 20. Bueno, entonces debemos hacer un esfuerzo, y el esfuerzo se está haciendo porque mucha gente olvida lo que ha sido el proceso recientemente. Mira, en diciembre del año 19, hace apenas 7 meses, el partido PSUV se incorporó a la Asamblea Nacional, que había abandonado con una mala crianza de unos años antes. Se incorporó a la Asamblea Nacional precisamente para que se pudiera constituir las 2/3 partes de esa asamblea con el fin de elegir el Consejo Nacional Electoral. Y se inició ese proceso con la creación de un comité de postulaciones, donde se designaron los 11 diputados que lo integrarían y se designaron
por consenso de las 2/3 partes de la Asamblea, tal como lo establece la Constitución. Incluso el presidente de esa instancia es un diputado de la oposición que fue electo con los votos del PSUV, que es el diputado Ángel Medina de Primero Justicia. Después vino, por supuesto, la mamarrachada esa que intentaron hacer el 5 de enero para defenestrar a Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional y montar este parapeto con Parra y esta gente. Pero a pesar de eso, a pesar de que entonces, a partir del 5 de enero, en Venezuela hay 2 directivas de la Asamblea Nacional, el Comité de Postulaciones siguió reuniéndose y se logró el acuerdo unánime otra vez para designar a los 10 miembros de la sociedad civil que integrarían, junto a los diputados que ya habían sido electos, el Comité de Postulaciones. Eso ocurrió en febrero, en el mes de febrero, después del desaguisado de Parra. Es decir, no se puede hablar que fue como consecuencia de que se paralizó eso como consecuencia de la mamarrachada del 5 de enero. No, el comité siguió funcionando por unanimidad. Y en febrero, inexplicablemente, ese comité, después que designaron a los miembros de la sociedad civil, ni siquiera los convocaron a reunión. No se reunieron más nunca. Y digo inexplicablemente porque, bueno, yo pudiera entender que el PSUV no tiene mayor interés en adelantar esto, pero la oposición venezolana, que tiene el control del Congreso, en cualquiera de sus vertientes, llámese Parra o llámese Guaidó, que tiene el control de la Asamblea Nacional, ¿cómo puede permitir que sean otros mecanismos los que designen el Consejo Nacional Electoral y no los constitucionales? Nosotros deberíamos tener ya un Consejo Nacional Electoral electo por esa mayoría, después de las sesiones y el trabajo del Comité de Postulación. Se ha dicho que la pandemia impidió eso. Mira, esa es una excusa banal. Todos los parlamentos del mundo se están reuniendo a pesar de que hay cuarentenas y pandemia. Lo hacen con las medidas apropiadas, pero nadie interrumpe su trabajo parlamentario. Ahora, fíjate, de acuerdo a esa explicación y a ese relato que tú haces, que está muy acertado, entonces sí hay omisión legislativa. Bueno, ahí viene otro problema importante de interpretación. La necesidad de elegir un Consejo Nacional Electoral surge por la deslegitimación, por el suicidio del actual Consejo Nacional Electoral, integrado por esta señora y presidido por la señora Lucena, que en sus actuaciones durante los años 17 y 18 echaron por la borda cualquier posibilidad de legitimidad de esa autoridad electoral, hicieron fraude, maltrataron a los electores, mudaron electores de mesa, cerraron centros de votación el día antes de unas elecciones, todos los desaguisados que hicieron, incluyendo el gigantesco fraude de la Asamblea Nacional Constituyente, que hasta la empresa Farmatic huyó despavorida del país. Bueno, hubo un consenso político en el cual participó el PSUV, como he contado, de que esas autoridades tenían que ser sustituidas porque no le sirven a nadie. Pero hay un punto de fondo: esas autoridades no tienen su periodo vencido. Es decir, si la Asamblea Nacional no se pone de acuerdo para nombrar un Consejo Nacional Electoral, lo que procede no es declarar la omisión, lo que procede es dejar a las señoras allí hasta que terminen su periodo. De manera que haber hablado de omisión, un Tribunal Supremo de Justicia, que fue quien nombró a estas autoridades electorales y les fijó su periodo, el más temprano de los cuales vence el año que viene, en el 2021, es una contradicción inabyecto, como diría un latinazgo de jurista. Es decir, el tribunal está tomando una decisión contra sí mismo. Es decir, si yo elegí a la señora Lucena hasta el 2021, ¿cómo puedo declarar omisión legislativa porque no la han cambiado en el 2020? Eso no tiene ningún asidero desde el punto de vista lógico. Yo no soy jurista, bueno, claro, los abogados dirán, pero obviamente no tiene ningún asidero. Entonces ahora están un poco enredados. Primero hablaron, bueno, vamos a hacer que estas señoras renuncien. Si las señoras renuncian, sí es verdad que hay un vacío que hay que llenar. Pero esto declararon la omisión antes de que se produjera el vacío. Y al final las señoras no renunciaron. Ahora vi en horas de la noche, no sé si tú lo has visto también, seguramente sí, porque bueno, tú estás más informado que yo casi siempre, que el tribunal ahora le pide al Comité de Postulaciones que le mande su lista de candidatos preseleccionados.
Sí. Están como echando para atrás, ¿no? O sea, enredados en su propia sentencia, por cierto, sentencia que nadie conoce porque no la han publicado. Sí, fíjate una cosa, ayer casualmente estuvo aquí Felipe Mujica, ¿no? Tuvimos Ajá. dos entrevistas, una pública y una privada. Cuando concluyó todo esto, la información que estábamos manejando es que de un momento a otro el TSJ iba a producir el anuncio. Sin embargo, ahora ciertamente ocurre como lo está diciendo. El TSJ ha solicitado la lista de los postulados porque pareciera un contrasentido mientras en el comité de postulaciones se estaba trabajando con unos nombres, de la noche a la mañana surjan otros. Ahora bien, que le cayó otro detalle del cual no hemos comentado, y es que aparentemente también, aparentemente no, ciertamente, porque lo pude confirmar ayer también, el G4 ha entrado en esta ronda de reuniones con la finalidad de que esto regrese nuevamente a la Asamblea Nacional. Pero tenemos allí otro pequeño detalle, el detalle de que tampoco reúnen las 3/4 partes para hacer estas postulaciones. ¿Qué información maneja y qué interpretación le puedes dar a esto? Sí, dos cosas. La primera es que lo que está solicitando el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, al comité de postulaciones que le mande la lista de los preseleccionados, eso no es posible. El comité de postulaciones, como te dije, fue electo y nunca se instaló. Ese comité de postulaciones jamás se ha reunido, ni ha recibido ninguna postulación de nadie. La Constitución dice claramente que los miembros del Consejo Electoral deben ser postulados, unos por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades, otros por la sociedad civil y otros por el Poder Ciudadano. Esos tres factores no han postulado a nadie porque no había ante quién postularlo, el comité más nunca se reunió. De manera que no hay tal lista de postulados. Y si mañana sale una supuesta lista de postulados que tienen 72 horas para llevársela ahí al Tribunal Supremo de Justicia, eso es una mentira. No hay ninguna lista de postulados, no hay ningún candidato que haya ido a la Asamblea Nacional y al Comité de Postulaciones a entregar su currículum, como lo dice la ley, ¿verdad? Ninguno. De manera que yo no sé de qué están hablando. Son las chapucerías típicas de esta situación chiclosa, espantosa, de falta absoluta del Estado de Derecho con la cual el chavismo ha gobernado Venezuela en estos 20 años. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Ahora, que el G4, en este momento, que es el G4, vamos a aclararlo, son los partidos que representan la mayoría de la oposición representada, valga la redundancia, en la Asamblea Nacional. No son cualquier partido, ni cualquier persona. Son los integrantes mayoritarios de la Asamblea Nacional. Que el G4 ahora empiece a negociar con el PSUV la integración del Consejo Nacional Electoral, pero señores, eso se lo estamos pidiendo desde el año pasado. Y como siempre hacemos las cosas, los venezolanos siendo venezolanos, a última hora, entre gallos y medianoche, lo que había que hacer era negociar con el PSUV la integración de un Consejo Nacional Electoral como lo establece la Constitución, con ciudadanos independientes, no un reparto político, 2 partidos para mí, no, 5 ciudadanos independientes, ¿verdad? Que sean representativos y que puedan recuperar, porque lo que está en el fondo, aquí sí hablamos mucho y perdemos mucho tiempo hablando de los intereses de los partidos, de la pulcritud técnica de un proceso electoral, etcétera, etcétera, y nunca pensamos en el ciudadano. El problema que hay en Venezuela en este momento, y lo estoy viendo en las redes sociales, lamentablemente yo no me puedo mover, como toda Venezuela estamos presos, pero en las redes sociales lo notas, sientes el pálpito de un país que no quiere votar. O sea, la gente no quiere votar, no le interesan las elecciones parlamentarias. Y nos estamos metiendo en un callejón sin salida, en el cual el sufragio no va a servir para nada. Y eso es terrible porque va a llevar a Venezuela a la violencia. Y mira, no son solo las elecciones parlamentarias. El año que viene, que es ya, estamos en junio, el año que viene, que es ya, hay las elecciones parlamentarias estas que tienen que hacerse en diciembre o en enero a más tardar. Después hay elecciones de gobernadores otra vez, elecciones de alcaldes otra vez, y por si fuera poco se abre la posibilidad de un referéndum revocatorio para sacar a Maduro de Miraflores. Imagínate tú la importancia del cronograma electoral que tiene Venezuela por delante.
frente a un país postrado, desanimado, donde nadie quiere votar, donde la gente está pendiente es de comer. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, sí. la necesidad de afrontar estos temas con seriedad va muy por encima de la importancia del G4, de la mesita, de Felipe Mujica. No, es afrontar la institución del sufragio en Venezuela que está herida de muerte. Esa es la verdad. Ahora, hay un detalle, ¿no? Este periodo de la Asamblea Nacional, muy turbulento, por cierto, con todos esos antecedentes que tú muy bien has descrito, concluye el 5 de enero del año 2021. Crear allí un vacío va a ser la oportunidad para, rescatando tus palabras, una nueva chapucería del gobierno. ¿Tú crees que hay tiempo de recomponer esto institucionalmente? Caleca, ¿tú crees que la gente te está oyendo? ¿Tú crees que los factores que definen, porque has tenido bastantes opiniones de carácter público en estos días, ¿tú crees que hay tiempo de recomponer esto y tener un Consejo Nacional Electoral confiable que incite al voto? Bueno, dos cosas. Yo no estoy seguro, Jairo, que me estén oyendo, ¿no? Sabes que estamos aislados. Bueno, los medios de comunicación hacen su papel de ampliar la voz de uno, ¿no? Y la verdad es que estaban los medios fuertes, ¿no? Los que hay, porque lamentablemente en Venezuela casi no hay medios, ¿no? Y te agradezco a ti esta oportunidad también para estar allí, que me la has brindado desde el principio, desde hace tiempo. No sé si me están oyendo, pero bueno, en todo caso las cosas están caminando a trancas y barrancas más o menos en la dirección adecuada, sobre todo cuando sé que se han sentado a conversar los factores mayoritarios del panorama político venezolano, que son el PSUV y el G4, o sea, no nos engañemos, eso es la realidad, eso es lo que tenemos. Los puede haber mejores, pero no están aquí, como dicen. Bueno, esos son. Bueno, el hecho de que se estén reuniendo para tratar de desentrabar esta chapuza para la cual nos están llevando, oye, es interesantísimo, independientemente de que haya sido como consecuencia de mis declaraciones o no, eso no tiene ninguna importancia. Pero el segundo tema, el más importante, ¿hay tiempo? Yo digo que sí, hay tiempo. Hay tiempo y no hay tiempo. Tengo que hacer dos consideraciones. Okay. Hay tiempo porque, mira, si se ponen de acuerdo y se instala ese comité de postulaciones con las medidas adecuadas de distanciamiento, etcétera, para que no haya peligro de la pandemia, pero son apenas 21 personas. Se pueden reunir en el propio Palacio Legislativo con la separación adecuada y con los tapabocas, ¿entiendes? Y rápidamente, en un proceso rápido, se reciben postulaciones. Mira, en un acuerdo serio, en 15 días tú tienes un Consejo Nacional Electoral. Ahora viene un segundo problema. Tienes que este Consejo Nacional Electoral, o o cualquiera, tiene que hacer unas elecciones que están pautadas, según la Constitución, deben hacerse antes del 5 de enero del año próximo. Estamos a 6 meses. Fíjate tú la cantidad de tiempo que hemos perdido. Sí. Y yo he dicho, recuerdo que lo dije en tu programa, mucho antes de todo este tema, o sea, creo que en el año 19, si no me equivoco, que unas elecciones parlamentarias requerían por lo menos 10 meses para ser organizadas. Es correcto. Con un mínimo de confiabilidad, Y explico, unas elecciones parlamentarias no son sencillas desde el punto de vista electoral, porque se elige por lista, se elige uninominalmente, se elige por circunscripciones y se elige por regiones. Es decir, son muchas elecciones en una. No es una elección presidencial, que es tú votas en una sola circunscripción y tienes una sola elección. No, aquí son muchas elecciones en una. Bueno, ¿y qué tenemos por delante? Un Consejo Nacional Electoral totalmente desmantelado. Cuando yo te hablé de este tema el año pasado, te hablé de que el personal del Consejo Electoral no va a trabajar, y tú lo sabes, ahí no hay nadie. Ese es un descampado, la gente no va a trabajar, entre otras cosas, porque el sueldo no le alcanza. Está desmantelada toda esa burocracia electoral en Caracas y en las regiones peor. Las juntas regionales, que son las que deben dirigir estos procesos, porque te repito, son procesos regionales, locales, están desmanteladas, eso no existe, hay que reconstituirla. Ah, bueno, pero imagínate, eso te lo dije en el año 19. Sí. Bueno, del año 19 para acá han pasado dos cositas, dos tonteritas, pues. Una, la plataforma tecnológica se quemó en Mariche. Ahora no tenemos ni siquiera máquinas electorales. Y al no tener máquinas electorales no tenemos software para manejar esta elección tan compleja. Software de escrutinio, totalización y transmisión. Y por si fuera poco, estamos en una pandemia universal no controlada,
no controlada no solo en Venezuela, no controlada en ninguna parte del mundo. Aquí no sabemos qué va a pasar con la pandemia y con el COVID-19 en los próximos meses, y no lo sabremos hasta que no haya una vacuna. Mira, en los Estados Unidos, que habían logrado más o menos aplanar la curva, se volvió a disparar. Brasil está disparado, Venezuela no logra parar su curva. Nosotros no sabemos qué va a pasar con la pandemia. Bueno, esa es la realidad. Yo he propuesto una cosa que entiendo que es difícil de digerir y de hablar, pero la estoy proponiendo ya con tiempo, desde hace más o menos 2 meses, a ver si me oyen, como tú dices, ojalá, que se piense seriamente en postergar la autoridad de la actual Asamblea Nacional. No me interesa en este momento para el análisis si es Parrita o es Guaidó, ese es otro tema, unos meses más, para que esa autoridad electoral que sea designada mañana o dentro de 15 días, tenga cierta holgura para poder afrontar los retos que tiene por delante, reconstituir la autoridad electoral, la burocracia electoral venezolana y su plataforma tecnológica, y no nos conduzcan a una chapuza tipo Santo Domingo hace unos meses. Una elección que hubo que suspender y un desastre, ¿tú me entiendes? En vez de una solución, un agravamiento de todos los problemas. O sea, fíjate los retos que tenemos por delante, ¿no? Es decir, ¿tú no ves técnicamente posible que se puedan realizar las elecciones, que renueven esta Asamblea Nacional para el 5 de enero? Ahora, si no se pusieron de acuerdo para elegir un CNE de acuerdo a las normas y como dictan las leyes, yo veo más improbable, poco improbable, perdón, me enredé con las palabras, que se pueda llegar a postergar ese planteamiento que tú estás haciendo, porque eso también conlleva al alargamiento de esta crisis política que tiene el país. Bueno, cuando yo hablo de postergar estoy hablando de 2 o 3 meses, ¿no? Para que gane este Consejo Electoral. O sea, no es postergar indefinidamente. No, por supuesto. Prolongar el periodo hasta marzo, ponte tú, y que la nueva autoridad electoral gane 3 meses. Por otra parte, no estoy diciendo que será imposible hacer unas elecciones en diciembre. Claro. Lo que estoy diciendo es que no serán unas elecciones mínimamente confiables y una situación muy peligrosa que habrá que evitar. Ahora bien, un paso a la vez, Jairo. Vamos a ponernos de acuerdo ahorita, vamos a ver si logramos que se pongan de acuerdo en designar un consejo electoral con el mayor respaldo posible. Ya ese consejo electoral tendrá el suficiente respaldo como para afrontar el siguiente paso. Pues dejémoslo hasta ahí, pero no nos pongamos tan pesimistas, ¿no? No quiero ser yo una especie oye, esos tipos que no les gustan ni los huevos fritos, ¿tú me entiendes? Bueno, que las cosas caminen. La política es el arte de lo posible, dicen que decía Aristóteles, ¿no? Bueno, lo acabo de ver en un tuit tuyo. Sí, lo acabo de poner pensando en eso precisamente. Sí, aquí dice, atribuyen a Aristóteles la frase, la política es el arte de lo posible. Y tú agregas, nunca he podido verificar que esto realmente sea de Aristóteles, ¿no? Sí. Pero como dicen los italianos, si no es vero, es bien trovato, ¿no? Ah, o sea, sí. Si no es verdad, pues está bien dicho. Por cierto, Caleca, ¿qué sabe del caso de Rubén González? Bueno, mira, como siempre, muchos rumores. Ya en los últimos meses yo he recibido así noticias inminentes de que van a soltar a Rubén González y tal. La primera vez y la segunda vez casi que celebré, ¿no? Y después no lo soltaron nunca. Ya no le hago caso, ¿no? Bien. Hay rumores de que lo van a soltar y tal y qué sé yo. Pero ahí está Rubén González languideciendo en la cárcel de La Pica. Uno de los dirigentes sindicales más importantes que hay en Venezuela, de uno de los sindicatos más importantes de Venezuela, que es el sindicato de Perominera, por si fuera poco es el coordinador del intersectorial de trabajadores de Guayana, el mayor conglomerado industrial y proletario del país, preso, chicos, por defender los intereses de los trabajadores, preso por un presidente obrero, por un régimen supuestamente socialista. Increíble. Es una situación que devela el disfraz, la máscara del gobierno chavista en Venezuela. Bien. Es un gobierno autoritario, militarista, porque en el fondo aquí lo que son los militares los que tienen preso a Rubén González. Los que lo hicieron, los que obligaron a meterlo preso y los que lo condenaron. Ese señor fue juzgado violando la Constitución por un tribunal militar que lo condenó a 5 años y 9 meses de prisión. Imagínate tú, un tribunal militar a un dirigente obrero. Es increíble. Esa es la realidad de Venezuela. Es increíble. Bueno, Andrés, te agradezco muchísimo el contacto. De verdad creo que ha sido muy explícito con esta situación
y ojalá veamos una luz al final del túnel con esta situación electoral del país y que el país por lo menos busque la manera de enrumbarse por el camino del bienestar. Gracias, Jairo. Gracias por esta oportunidad. No, muchísimas gracias Siempre. a Andrés Caleca. Estábamos conversando con Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Amigos, tenemos que irnos, pero rápidamente tengo 2 mensajitos que quiero pasar. Buen día, ayúdanos, 1 mes sin agua, 4 años sin CanTV en Los Lagos. ¿Qué decidia? Hola Jairo, difiero de Andrés, la gente quiere votar, pero con garantía. Esto lo dice Poto Ruiz. En el Vigía totalmente oscura y no mandan agua y el botadero de basura sigue allí. Buenos días, aquí en el callejón Canelón Castro en el Vigía tenemos 45 días sin agua, un llamado a Hidrocapital. Buenos días Jairo, yo estoy casi seguro que Guaidó va a ser inhabilitado. ¿Será que el E4 y Guaidó seguirán administrando los recursos de los venezolanos? Bueno, estos son los mensajes que hemos recibido a última hora. Amigos, yo les agradezco muchísimo la atención en el día de hoy. Hemos tenido un programa bastante agitado, un poco atropellado por tantas cosas que están ocurriendo en el país. Los espero mañana en un nuevo programa Frente a Frente y ojalá que tengamos mejores noticias.